Vamos a leer en Gálatas, en la carta del apóstol a estas iglesias de Galacia. Gálatas en el capítulo 1. Ciertamente es un seguir adelante con cosas que hemos estado compartiendo durante estos últimos domingos, más de un mes ya, acerca de la obra de Dios, ¿no? Pero por su Espíritu. Gálatas en el capítulo 1, versículos 11 al 20. Hay algunos pasajes bíblicos que muchas veces están en el texto y uno los lee y como que avanza la lectura un poco más rápido porque, no digo aparentemente, pero si uno está con un tema o una idea central, voy a decir así, repito, un tema o una idea central, entonces uno va saltando cosas que parecen ser poco como espirituales, ¿no? Que aquí hace referencia mucho a él, el apóstol. Entonces, claro, pero cuando está escrito, cada vez me voy dando cuenta más que cuando está escrito algo e inspirado y hay un trazado del Señor en las Escrituras, que claro, uno no lo ve, pero que el Espíritu del Señor lo muestra, uno se da cuenta que estos pasajes, como el que vamos a leer ahora, que es el testimonio de Pablo, él testifica varias veces, en el libro de los Hechos ustedes pueden encontrar su testimonio, cómo fue, cómo conoció al Señor, incluso más, él cómo estudió, cuando estudió desde joven, ¿no? Las Escrituras. Es bastante amplia el perfil, por decir así, del apóstol Pablo en las Escrituras. Pero acá, en este libro, en esta carta que el apóstol Pablo da a las iglesias de Galacia, es de mucha importancia porque en el testimonio del apóstol Pablo se puede reconocer lo que habla en toda la carta. Entonces vamos a mirar un poquito aquí, Gálatas capítulo 1, pedir al Señor, ¿no? Desde el versículo 11 al versículo 20. Dice así este varón, apóstol a los gentiles: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo, dice, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, atento a eso, ¿no? Repite 2 veces judaísmo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo, dice él, mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento.
Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo incluye, por eso nos detuvimos en el versículo 20, una confesión como esta? Y ya lo ha reiterado antes, Lucas escribe ampliamente en el libro de los Hechos cómo el apóstol Pablo una y otra vez daba testimonio de lo que le había sucedido, pero ahora no estaba dando testimonio, y esa es la diferencia en Gálatas, no estaba dando testimonio ante un rey, ¿no?, ante un gobernante o ante los otros judíos en general, sino que estaba dando testimonio ante las iglesias. Hay una diferencia. Y por eso él, cuando dice, delante de Dios que no miento, hay entonces una necesidad de poner atención. ¿Hasta dónde el apóstol Pablo, por qué insiste tanto? ¿Hasta dónde él quiere mostrar? O Dios que toma este testimonio y lo inspira, ¿no? ¿Cómo Dios inspira esto del apóstol Pablo? Haciendo un paréntesis. Algunos hermanos, un hermano más bien, pastor, pero a propósito de otros muchos hermanos, me han preguntado, digamos, de si yo tengo conocimiento, si yo he tenido conocimiento, creo que lo dije esto, acerca de que hace algunos años se juzga seriamente los escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Este juicio, este juzgamiento que se hace al apóstol Pablo es de tal, no sé, no es magnitud, más bien tal osadía, que ya algunos lo han sacado definitivamente del texto, como algo verdaderamente no inspirado. No estoy hablando, hermanos, de cosas, ¿cómo diré?, de gente que no tiene estudio, ¿no?, de que le salió de repente una cosa por la cabeza y... No, sino gente juiciosa, gente que por muchos años predicó otra cosa y que enseñó otra cosa. Estamos hablando de doctores en teología y que enseñaron, según ellos, doctores así, y que consideran que el apóstol Pablo, que él mismo lo dice incluso, mi evangelio, que el apóstol Pablo tenía su propio evangelio. Lo cita el apóstol así, ¿no? Mi evangelio. Y entonces, en un formato, en un modo muy poco, con mucho estudio histórico, pero con muy poca gracia. Voy a decir esa palabra porque acá el apóstol Pablo la usa a los Gálatas y es muy importante. Pero con poca gracia de Dios, voy a terminar el paréntesis, ¿no? Llegan a decir eso porque es un obstáculo. El apóstol Pablo es un judío que falló y faltó al verdadero evangelio que venía desde atrás. Por eso cito 2 veces la expresión bíblica, ¿cómo dice? El judaísmo. Si ustedes se fijan, ahí mismo voy a mencionar, si ustedes se fijan, muchos de mis contemporáneos, verso 14, muchos de mis contemporáneos, verso 16, no consulté enseguida con carne y sangre. A propósito de lo que dice el Evangelio, verso 11, no es según hombre, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Con eso excluye a Gamaliel. Excluye a Gamaliel. Y no solo a Gamaliel, sino a todos los demás que tuvieron injerencia en su tiempo, contemporáneos, ¿no? Porque no era solo uno, el maestro que había, todo un pensamiento en escuela, parejas de maestros. Voy a decirles así,
digamos así, el fundamento pedagógico en el tiempo del Señor Jesucristo no tuvo antes, ni tuvo después comparación. Antes de nuestro Señor Jesucristo, durante nuestro Señor Jesucristo y más o menos hasta el año 60 y tanto, 70, y si no hubiesen estado esos maestros, incluso muchas cosas no se habrían conservado, porque era tal la fuerza que tenía en ese tiempo esto de, no una sinagoga, por todas partes, pero la fuerza que tenía el ser rabino, el ser maestro, el ser padre. Pero no es una simple coincidencia, porque estaba anunciado también en los profetas, estaba anunciado que habría de venir justamente el maestro a las naciones, ¿no? Aquel que indicaría, enseñaría, dirigiría, ¿no?, a Israel. Unos en Israel, como el día de hoy, lo anhelaban a este ungido, a este Cristo ungido, lo anhelaban como justamente el que, como diría la samaritana, que no es poca cosa decirlo, cuando Él venga, el Cristo, Él nos interpretará todas las cosas. O sea, algunos lo anhelaban como el gran maestro ungido para enseñar. Pero otros lo anhelaban como el gran ungido para liberar físicamente a Israel. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Hay dos entonces, por decir así, visiones o cosmovisiones de este judaísmo en ese tiempo, de maestros que hay hoy, allá en Israel. Hay un grupo grande de judíos ortodoxos que están en defensa de la situación de Gaza, están en defensa de ellos y en contra de lo que se conoce como sionismo. No estamos hablando entonces de algo que históricamente y por miles de años, ya 2000 años, no haya tenido sentido. Y eso, hermano amado, en el estudio de la iglesia cristiana ha cruzado, increíblemente ha cruzado el devenir de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. La iglesia se hizo señora en su tiempo, la iglesia tomó reyes, sacó reyes, puso reyes, hizo... ¿Saben por qué lo hizo? Y persiguió a los judíos terriblemente también por esa visión de reino, esa visión cristológica de reino, de gobierno. Cuando el apóstol Pablo entonces está hablando aquí del Evangelio, está hablando de una noticia grande, pero que Pablo lo que quiere decir acá no se refiere a un Cristo político, de gobierno político, pero tampoco se refiere, y ese es el punto que por eso es importante hoy, tampoco se refiere al fundamento del Israel de Dios en la enseñanza. ¿Cómo es eso? Así, tal cual. Por eso cito a Gamaliel. Yo he mencionado acá y lo menciono de nuevo, que hay muchos con los cuales yo he compartido y me dicen sobre la necesidad de judaizar, voy a decir directamente, y yo les he dicho, no sé, si encuentras a alguien superior a Gamaliel o superior a Saulo de Tarso, yo lo acepto, pero no sé, muéstrame algún texto, algo que supere a Saulo de Tarso. No lo hay, por cierto, he leído de muchos rabinos, hermano, entiendan, no es que no lea, los hermanos no saben, pero yo he leído mucho. Pero es algo que usted está leyendo y de repente hay una caída, pero así terrible y se acabó todo. Porque si no es inspirado por nuestro Señor, o sea, yo creo que Pablo le dice a Timoteo algo que para él es ciertísimo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil a fin de que el hombre de Dios. Pero no creo que cambiar esas cosas es bastante complicado. Entonces, cuando Pablo habla del Evangelio, ¿ya?, no habla, por supuesto, de religión. No habla de escuela, vamos a decir, escuela teórica,
ni escuela teológica. No habla de las escuelas del Evangelio que estaban anunciando la posible venida, la posible llegada. Recuerden ustedes que hubieron varios antes de Jesús y mucho antes de Jesús hubieron muchos que se levantaron como el Cristo y se siguieron levantando después. Por eso Gamaliel insiste, pues recuerdan, Gamaliel dice, ¿no? Si este consejo, esta obra es de hombres, como dice Pablo, es de hombres, ¿qué va a pasar? Va a morir la persona y hasta ahí va a llegar todo. Todos los rabinos, voy a decir así en palabras de Nicodemo, todos los rabinos, excepto este rabí, sabemos que has venido, excepto Cristo Jesús, todos murieron y ninguno de ellos ha resucitado. Alabamos al Señor Jesucristo, bendecimos su glorioso nombre, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, si hablamos del Evangelio, hablamos, voy a decirlo así, si no es un texto, porque cuando hablo de maestro, entonces yo tendría que decir, bueno, la Biblia en sí no le revela, entonces yo tengo que decir sí o no, yo tengo que decirle no. No es la Biblia. Los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿cómo? Inspirados. O sea, si hay un maestro a quien el Señor ha constituido, un pastor a quien el Señor ha constituido, un evangelista, un profeta, un apóstol, según Efesios 4, a quien el Señor ha constituido, no hay duda que ese apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, toda su finalidad es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no para hacer una escuela de pensamiento. Cuando teológicamente las denominaciones y quien sea hacen escuela, tenemos una cantidad enorme de denominaciones evangélicas, pero todas tienen una escuela. Tiene una declaración de principios, una muy distante de otras. Por cierto, en algunas cosas se acercan. Pero pasan años de años solo en defensa de esas cosas, de esa escuela. Y no como portadores de algo que, quiero decirles, el Evangelio es una voz de Dios, es Dios hablando. Dios nos habla por su Hijo Jesucristo. El Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo. El Evangelio es una revelación de Jesucristo el Señor. Es Dios quien lo revela, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las ha concedido a nosotros, dice el apóstol Pablo. Y debemos saber lo que Él nos ha concedido, y saber hablarlo, y saber acomodar lo espiritual a lo espiritual, conforme el Espíritu enseña las palabras del Espíritu, dice. Es toda una acción del Espíritu. Es una acción del Espíritu, no es una acción racional, no es una acción teórica, es una acción del Espíritu. Es el Espíritu de verdad el que guía y que está en aquel maestro, gloria al Señor. No hay pocos, hay muchos en el mundo que son maestros que son de Cristo el Señor, eso debemos reconocerlo, no hay duda de eso. Ahora, ¿cómo es posible sí, seguir, no al maestro, sino seguir lo que se dice es si esto es relativo o referente o es en lo que a Dios se refiere, como en el sacerdocio? La enseñanza igual es en lo que a Dios se refiere o lo que está escrito de mí, dijo Cristo. ¿Se acuerdan qué dijo Él? En la ley, ¿qué más dijo el Señor? En la ley, en los salmos y en los profetas. Lo que está escrito de mí. Pero algo dijo el Señor, ¿se acuerdan? Cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará. ¿Se acuerdan? Él les dará entendimiento, le dijo a los apóstoles, para comprender lo que está descrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. El Espíritu tomará de lo mío. Entonces, el Espíritu no va a guiar a nadie, a ningún maestro, a nadie, si no se habla, si no se canta, si no se ora, por medio de Cristo Jesús el Señor. Lo que está, Pablo le dice a los filipenses, lo que está fuera de Cristo, aunque haya estudiado mucho, aunque yo haya aventajado mucho, todo eso no es comparable
ante la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice, por quien, bueno, todo lo demás, dice el apóstol, no ha servido, dice, no ha servido. Entonces, cuando dice el apóstol e insiste esto, ¿no? Dice, si un hombre, el verso 8, o un ángel del cielo, así dice, ¿no? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, o sea, si yo voy de nuevo a ustedes los Gálatas y cambio esto, eso dice una palabra fuerte el apóstol. Aunque seamos nosotros mismos y lleguemos a ustedes y cambiemos lo que se ha dicho, ¿qué cosa dice? Sea anatema. Pero la palabra es fuertísima, no es una palabra, recibirla es una palabra fuertísima. Sea excluido, sea sacado de la casa, en un escudriñar la palabra anatema, ¿no? No es solo decirle tú eres un maldito, no es así tan sencillo, ¿no? No, los malditos eran los que estaban fuera de la casa, ¿no? Los que no pertenecen a una casa, los que están afuera, los que quedan afuera en la oscuridad. Los maldecidos es los que no son hijos. Eso es lo que quiere decir, maldito. O sea, maldito no es decir una maldición nomás, ¿no? Sino es que queda excluido. La iglesia por muchos años a eso le llamó excomulgado, ¿no? O excomunión, sacado fuera de la comunión. Entonces, es así de serio, es así de serio. Ahora, dice el apóstol Pablo, si ustedes leen, a ver, el Hebreos 1:1, ya lo cité. Dice en el capítulo 1, verso 1, Pablo dice, apóstol, ¿cómo dice? No de hombres, ni por hombre. Una de las cosas que más problema tuvo el apóstol es que los demás le reconocieran, en el caso de los judíos o judaizantes, como apóstol. Si para otros, le dice a los corintios, no lo soy, para vosotros sí lo soy. Vosotros sois mi obra, vosotros sois mi gloria, le decía. Con los gentiles. O sea, sin el apóstol, sin lo que el evangelio dado por el Señor, por el apóstol, en este caso Pablo, y no hay otro, hermano, quiero decirles. Eso es lo que sale en la Escritura. Dios escogió a este varón. No estoy hablando de él, quiero decirle el testimonio que él tiene. Sin ese testimonio que aparece aquí, todas sus cartas y lo que creo yo, lo que le inspiró el Señor, hermano amado, tendríamos que habernos hecho judíos. Partiendo por la circuncisión. Pero en ese tiempo los judaizantes no exigían que se vistieran de una manera como judíos. No. ¿Se acuerdan que dijeron? Bueno, algunas 4 cosas principales. Que os abstengáis de sangre, ahogado, fornicación. ¿Se acuerdan? Ya, pero no le dijeron vístanse como judíos, pónganse una cosa, pónganse los crespos, pónganse... Nada de eso le dijeron. ¿Se entiende? Y no vuelvan a eso. Nadie vuelva a eso. Por demás murió Cristo, dice. Si eso es así, eso es una falta. ¿Saben por qué? Se los voy a mostrar cuando lleguemos al punto. ¿Saben por qué? ¿Qué quiere decir en el texto? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. De eso estoy hablando. De cómo se burla a Dios con ciertas cosas por pretensiones que no son verdaderas. Y se burla a Dios. Mire, considere lo siguiente. Cuando decimos evangelio, decimos Cristo. Se oró delante, el pastor oró. Cristo, ¿cómo decimos cuando decimos evangelio? Cristo ya no es maestro que soluciona todo, interpreta todo, ya no es el que viene y defiende y salva todo, ¿cierto? Y echa a todos para afuera, bájate de la cruz si eres. Ya, si Cristo no es eso, ¿qué es el evangelio? Cristo. No, hay una palabra nomás, ¿cuál? Fuerte, pastor. Cristo crucificado. Es que eso es central. Si el Cristo no era el maestro que iba a enseñar todo, se requiere harto tiempo para mostrar todo, hermano amado. Si no es el maestro que va a enseñar todo y va a ordenar todo conforme a la ley,
Jesús dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo. ¿Recuerdan? Hay mucho que hablar acá. Pero si no es eso solamente, si no es el que salva a Israel de Roma y de todos los demás, y como hasta el día de hoy se piensa, ¿qué es? Pablo, el Señor le muestra, ¿no?, la locura. ¿Se acuerdan? ¿La locura de qué? De la predicación. Es un anuncio de Dios, voy a decirlo así, porque la predicación la hacemos nosotros, pero no es nuestra. Es un anuncio que enloquece, no como que Dios es loco. No, dice que Dios iba a enloquecer, ¿qué cosa? La sabiduría humana. A eso se refiere, cuidado, porque no es que sea una torpeza, ¿no? Es la locura de la predicación. Es como Dios toma al hombre, a todos los hombres, ¿no?, y los prende en un lazo, ¿no? Y dice, no, y una gran red, tira una gran red que es su reino y atrapa todo y todo lo sujeta en esa palabra Cristo, o sea, todo poder, toda unción crucificado. Es como, eso es el Evangelio, entonces es Cristo crucificado. ¿Termina ahí? No termina ahí. Pablo eso lo sigue, dice Cristo crucificado, y Cristo luego dice resucitado. Eso es el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15. ¿Ya? Ahora bien, el Evangelio no se basa o fundamento en palabra escrita fuera del hombre. Entramos con las Escrituras un día a la presencia del Señor. ¿Con qué versión vamos a entrar? No, para que hablemos, porque hay tanto, nosotros no nos damos cuenta, pero ¿con qué versión vamos a entrar? Hay una. ¿Cuál es la versión con la cual vamos a entrar? ¿Con qué versión vamos a entrar? Con la de Cristo. Con la versión de Cristo. Si eso es lo que hay que decir, es con la versión de Cristo. Aleluya, el Evangelio de Cristo. O sea, el Evangelio no se funda en un texto bíblico cristiano para nosotros, sin ninguna duda inspirado, pero léalo, hágalo leer, y si no hay una revelación previa del Señor a alguien para que lo hable, para que lo comparta, pero inspirado también en el temor del Señor, no se entiende. ¿Por qué? Porque se ha de discernir, como decíamos, espiritualmente. Entonces se requiere esa no maestría humana, sino del Espíritu, y se requieren los dones del Espíritu para que puedan instruir a un hombre, y ese hombre en la mayor debilidad, si es posible, en la mayor condición de pobreza, si es posible, pero que esté allí para anunciar las virtudes, como se decía, de Cristo. ¿Decimos amén? O sea, no estamos hablando en el mérito humano, porque si es así nos equivocamos, nos confundimos. Entonces el Evangelio no se puede fundar en eso, se funda en una palabra que Dios escoge a maestros a quienes el Señor ha inspirado para hablar, ¿no?, de las Escrituras. Por cierto que sí. Cristo en nosotros. Entonces no se funda en palabra escrita. Nada que esté fuera del hombre, sino dentro de la mente y el corazón del hombre. ¿Decimos amén? El Evangelio es algo que opera dentro, no fuera. ¿Decimos eso primero? No es una religión, por eso algunos dicen, no, el Evangelio no es una religión. ¿Y qué es lo que es entonces? Y se predica y se evangeliza y se dice, es una relación. Falso. No es una relación. ¿Cómo? No. Son conceptos equivocados. No es una relación. Sí, es mi relación entre yo y Dios. No, el Evangelio no es un tú a tú con Dios. Eso es un simplificar el Evangelio. No es un tú a tú. Oh, yo Dios, Padrecito, Padre mío, Espíritu Santo. Y empieza, tenga misericordia el Señor. Con una liviandad, una forma tan... Eso es lo que dice allí, burlarse. Vamos a ver. Eso significa, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Si sembramos para lo de Cristo, lo de Dios, para el Espíritu, o si sembramos para nuestra
nuestra carnalidad, que no se refiere solo a pecados de tipo físico, sexuales, sino sobre todo soberbias del corazón, pensamientos del alma, distinción entre personas y muchas cosas más que aparecen en Gálatas. Fíjese, aparecen en Gálatas y que estos maestros hacían porque se paraban y hacían clase de personas. Como en muchos lugares evangélicos, este es miembro 1, miembro 2, miembro 3, o este sí es discípulo, este no. O sea, una cantidad de cosas que se hacen que son religiosas. El evangelio no es religión. El evangelio es Cristo en nosotros, dentro de nosotros, esperanza de gloria. Es adentro, no fuera. ¿Ya? Es adentro, es nuevo nacimiento. ¿Decimos amén? No es hacer muchos libros, dijo alguien. Es una fatiga de la carne. Y el que lo dijo o el que escribió, lo escribió y fue inspirado. Considérese, Cristo en nosotros. Pablo dice para que habite, por eso el Padre nos bendice, Efesios 3, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ¿o no? O fuera. Es dentro. Arraigados, ¿qué más dice? Y sobreedificados en él. Eso es evangelio. No se funda en hombres. No son un sacerdocio humano el fundamento. No somos los maestros. No se funda, fíjense, el evangelio no se funda en ideas humanas. Pablo le dirá a los efesios que la iglesia está fundamentada. ¿En qué cosa está fundamentada? Le dice. ¿En el fundamento de quién? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay dos dones principales que están establecidos en las Escrituras, los hay, que son los que tienen que poner el fundamento como perito arquitecto, y deseo que sea así. Los hay, pero que son más, no dice que sean más importantes, no dice que son más importantes. No, la palabra importante no es la que usa. Necesarios. Pero también los débiles son los más necesarios. Amén. ¿Qué dice el apóstol ahí en Gálatas capítulo 2, verso 20, el que lo repetimos tantas veces? Con Cristo estoy, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Con Cristo estoy juntamente. Entonces, ¿qué se crucifica? ¿Qué queda crucificado en Cristo? A ver, lo que somos. Pero todo. Es que mi papá era, no sé, antiguamente se decía de abolengo. Lo siento, pero está crucificado su abolengo allí. ¿Se entiende abolengo, no? Es que mi apellido está crucificado allí. ¿O no está? ¿Estamos o no estamos? Al menos en el ministerio principal debiera serlo. O sea, yo sé que los pastores casi, pero en general, los obreros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Allí se crucifica el viejo hombre con todo. Gamaliel, allí está. Los estudios de Pablo están allí. Salomón, allí, si es que está. Si está con Cristo crucificado, está crucificado lo de él, absolutamente todo. ¿Y qué vive de mí? ¿Qué queda de mí? Fuerte. Muy bien. Y ya no vivo yo más. ¿Quién es el que vive? Pero no puede quedar un poquito, un pedacito. No. Lo que queda es una pequeña levadura, y por ahí entra con una pequeña levadura que echan a perder la masa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, ¿y lo que vivo en la carne? Y eso se repite, que lo dice el apóstol Pablo, no es mi fe, es una fe revelada, no es mi fe, es la fe de Cristo. Cristo es autor y consumador de la
la fe, en la fe que incluye la salvación, redención, justificación, santificación, toda la obra completa. Bendito sea el Señor. Es fe en Cristo, por Cristo, para Cristo. ¿Y por qué tanto Cristo? Porque al Padre le agradó que en Él habitase toda, no queda nada afuera, toda plenitud. O sea, si alguien es pleno en algo, tómelo, ponga a los pies de Cristo y por Cristo entra. Si no, aunque sea pleno en alguna cosa y usted sepa algo afuera, no va a entrar. El Evangelio es así, no es otra cosa, y así de fuerte y duro. Es que no es otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque se trata de un nuevo nacimiento, en lo cual después no quedamos perdidos, como bien decía nuestro hermano Matías. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Es toda una herencia. Todo lo demás es engaño maligno de creer que somos algo por nosotros mismos. Eso nos hace ver a los demás o más alto o más pequeño. Por lo general vemos más pequeño a los demás. Filipenses capítulo 2, ¿no? El sentir de Cristo llega a nuestra vida para enseñarnos. Porque si no, permanentemente vamos a... Todos los días, hermano, mire, yo le decía esto hace años atrás a usted. Si usted va por una calle, está vacía la calle, usted va en esa dirección y viene una persona en la dirección opuesta. Le pregunto, ¿qué es lo que ve usted? Y que no puede dejar de ver. ¿A quién únicamente ve? A la persona que viene al frente. Tiene que verla. Tiene que observarla. Haga la prueba. Salvo que vaya demasiado, pero usted va a saber y se va a fijar. Eso es lo lejos, en una caminata. Pero en el diario vivir, todos los días somos tentados para compararnos, para creernos, para considerarnos más. Todos los días yo hago bien las cosas y usted no las hace bien. Esa es nuestra tentación. Todos los días es una lucha enorme, ¿o no? O una falsa humildad, dice la Escritura, afectando humildad. No, si yo no, es que no alcanzo ni a decirlo. Soy la persona más humilde que hay. ¿Es así? Cuando ya lo dijo. ¿Ah? El Evangelio del Reino, ¿para quién es? Para que vengan bienaventuranzas, para los pobres en espíritu, para los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Para los que lloran. ¿Se acuerdan de eso, no? Para eso. Entonces vámonos por el lado de la izquierda, por este lado. ¡Uy, Señor! ¿Ven ustedes? No, si el Evangelio trae bendiciones, prosperidad, vámonos por el lado de la derecha. Pero peor, por decir así. Aunque duela, vámonos por el centro. Busquemos alianzas. ¿Cuántas iglesias hacen alianzas con el Evangelio bendito? Para cambiar leyes favorables. ¿Qué ley? Ya lo hemos dicho, la única ley perfecta que convierte el alma está en las Escrituras, cumplida plenamente por Cristo el Señor y grabada en nuestra mente y en nuestro corazón por el Espíritu de verdad. Porque no es que la ley pasó y que no sirve para nada, no, resignificada, ordenada por Cristo Jesús el Señor, en Cristo, hecha vida, hecha carne. ¿Decimos amén a eso? Dice allí en el capítulo 3, verso 1. 3:1. ¿Hay insensatez? Puede haberla, hermanos. Puede haberla. Oh, Gálatas. ¿Puede haber insensatez a veces? Sí, para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. ¿Cómo fue presentado? El Evangelio como crucificado, ¿no? Eso es así. Como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Qué recibimos primero?
recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Usted tiene testimonio en su corazón de haber recibido el Espíritu de Dios? Testifique delante de la presencia del Señor, levantando su mano. Si usted cuando oyó supo que recibió el Espíritu Santo, levántelo, porque ante el trono de Dios, si es que es así. ¿Recibió el Espíritu? Sí, lo ha recibido. Bendito sea el Señor. Lo tiene, está en usted. Desde que creísteis, le dijo Pablo a los Efesios, tenían complicación por lo que Apolo había predicado, pero se lo dice, desde que creísteis. Entonces, por eso viene la necedad, verso 3, tan necios sois. Entonces es una necedad. Si se comienza por el Espíritu. Ahora, ¿a qué Pablo hace referencia cuando dice la carne? Entonces, cuando se trata de las obras de la carne, en el capítulo 5 es lo que se confunde muchas veces y se entra en un evangelio moral, solo moral, olvidándose de algunas cosas que están en el contexto y que están en la experiencia del apóstol. Aquel pues, dice el verso 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Es en vano, hermano? Muchas cosas, muchos años fueron en vano. ¿Es todo en vano? En el 4:11 dice Pablo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. A veces pasan años, hermanos, por eso hablo también a los mayores. Uno no se da cuenta, pero a veces pasan años y uno se va haciendo religioso. Cuando ya tiene un conocimiento de ciertas verdades de las Escrituras, usted va a la Escritura, se lo sabe de memoria los pasajes y forma allí un bosquejo. Se puede hacer, hay estudio para llegar a hacerlo, ¿no? Hay estudio, hay metodologías, hay muchas, las cuales tuve y enseñé por años, distintas metodologías de estudio. Y usted hace un buen bosquejo con una buena homilética y listo. ¿Cómo listo? Porque mire, usted dice, yo sé esto y yo sé que esto es bueno. Y ahí queda. Entonces se hace maestro, pero no del espíritu. No del espíritu. Entonces me voy por el lado pentecostal, donde yo no tengo que estudiar nada, me pongo a orar nomás y lo que me dé en el momento. Otro error. Porque tampoco es así. Pasa por la vida, pasa por testimonio, pasa por doctrina, por la vida, las cosas de Cristo cumplidas en nosotros. Pasa por testimonio verdadero. Y que después conozco algo que está aquí, me doy cuenta o escucho y eso entonces lo comparto con seguridad, con convicción, porque yo lo he recibido, pues lo ha recibido la casa. Nunca ceda ante la tentación de decir, yo estudié tal cosa, así que voy a aplicarla y voy a dar un buen estudio, una buena enseñanza. Todo eso son palabras muy delicadas. No hable así, no piense así. Busque en oración. ¿Sabe qué? No, el Señor ya está en uno. Busque primero que se quebrante el alma. Busque primero que uno quede ante la presencia del Señor, ahí como Juan, ante la revelación, postrado a los pies. Me volví para ver al que hablaba. Cuando usted esté allí y sea Él el que lo levante, entonces el Señor le va a decir después, sube acá y te mostraré. Pero no puede si no es el Señor quien lo levanta. No lo haga, varona, no lo haga. No se apresure a predicar, no se apresure con nada de eso, no es del Señor. No es del Señor. Capítulo 3 siempre, verso 6. Aquí hay un misterio, hermanos, que nos puede ayudar. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los que son de fe de Cristo. ¿Ya? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, la buena nueva, en ti serán benditas todas las naciones.
Cuidado que algunos se toman de este versículo para fijarlo solo en Abraham, ¿no? Está completo cuando dice en tu simiente, ¿no? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cómo es eso? En el pacto que aparece en capítulo 3, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ser hijos, ¿no? La promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Quién ratificó el pacto de Dios con Abraham? ¿Quién lo ratificó? ¿Y cuándo fue ratificado? Cuando Abraham, dice la Escritura, tanto Santiago como Hebreos capítulo 6, cuando Abraham, ¿cierto?, entrega a su hijo al amado, pero no es él, no como de él, se dio cuenta que no era suyo, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Espíritu. Es una tipología. Abraham vio mi día, dice, ¿no? Entonces Dios jura ¿por quién? Entre tú y yo, Abraham. ¿Así fue? ¿Entre él y Abraham? No. Juró por sí mismo. No lo olviden, no le demos gloria a nadie. Ninguno, menos a mí, pero obviamente, pero a nadie escrituralmente. Solo hay uno que detenta toda la gloria, y ese es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Juró por sí mismo. Estaba ahí con Abraham, pero no es, el pacto está hecho con Abraham, pero que no lo cumple Abraham, pues no es Abraham el que lo hace, ¿no? Por eso está el hijo de la carne, ¿no? ¿Ya? Ojalá Ismael viva, eso es lo que decía Abraham, ¿no? Ojalá, hasta que le fue revelado y Abraham vio el día de Cristo y ahí se le manifestó el Evangelio. O sea, si no hay dolor en nosotros, como se decía en la oración, no hay quebrantamiento, no hay verdaderamente sacrificio vivo. Si no vamos esas 2 horas y media y no estoy colgándome de nada, sino que es la verdad, si sabiendo yo que puedo, no lo hago y no tomo mi carne, como dice Pablo, la pongo en servidumbre, y no es primero el espíritu, después el alma y tercero la carne, y no al revés. Si no es así, no hay evangelio. No lo hay. La carne me va a ganar, pero no me refiero a lo físico, carne físicamente. Me refiero a esa conjunción alma y carne y con todas las tentaciones y concupiscencias que hay. Capítulo 16, juntos leemos. Leemos juntos, 3:16. Ahora bien, todos juntos, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Si yo saco esto, hermano, ¿sabe qué simiente queda? ¿Quién es la simiente? Si yo saco esto de acá, o más bien los Gálatas, ¿cuál es la simiente que queda? Según el pensamiento que ya dije, que está al principio acá, del judaísmo, ¿cuál es la simiente que queda para que se constituya el primogénito? ¿Cuál es? Deja ir a mi primogénito que me sirva. La simiente es Israel, Israel es el Mesías. Acá habla de otro Israel, dice, ¿no? Otro Israel. Y otra regla para medir las cosas y examinar las cosas, la cual es Cristo. Capítulo 3 siempre, versículo 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Atención, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos, ¿cómo estábamos? Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esa palabra tiene que ver con los que no pueden salir de casa, no pueden hacer nada, no pueden tomar ninguna decisión, están bajo maestro, bajo ayo, maestro. Por eso Pablo le dice a los corintios, no se trata de maestro. ¿Pero cómo? Aunque tengáis 10,000 ayos.
Esto, el Evangelio, se trata de engendrar, dijo. ¿Y qué se engendra? Una sola simiente. Y esa simiente es Cristo Jesús el Señor. ¿Nosotros qué somos? Simples colaboradores, todos simples colaboradores. Aunque Pablo dice, yo por el Evangelio yo les engendré. Entiéndase, no es Él el Padre, ni ninguno de nosotros es Padre. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hay algunos que se hacen llamar padres. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Hay uno solo, ¿verdad? Ya pues. Pero tenemos que tomar la semilla y ponerla correctamente. Entonces, si yo lo que pongo es Biblia, pero no pongo a Cristo Jesús el Señor en la ley, en los salmos y en los profetas, me confundo y no hay la posibilidad, como se le dijo el Señor a Nicodemo, ¿no?, de nacer de nuevo. Entonces el Evangelio trata de semilla. Acérquense a aquello de fruto del Espíritu, acérquense de sembrar. Entonces esto está relacionado con eso, está relacionado que el Evangelio es lo que dijo el Señor al principio: fructificad. Este fruto trata de fruto, es una nueva vida, una nueva persona, completamente nueva, porque la simiente en este caso es uno solo, es Cristo Jesús el Señor. Pero ¿podemos encerrar todo bajo una ley o bajo una teoría? Claro que sí. Pueden haber iglesias y evangelios que encierran a los hermanos por años y no ven a Cristo. Ven la iglesia, no quiero decir el nombre, pero con nombre y apellido, pero póngale un nombre, pues, pastor, ahí. ¿Cuántas veces se ha pedido? El momento que usted lo ponga, usted dice, yo pertenezco o yo soy, ¿cierto? Así se va a decir. No lo hagan, no lo pongan nunca. Vamos a dañar, aunque sea uno, pero vamos a dañar a un débil. No se nos ha mandado ponerle nombre. Si alguien dice, no, escrito está la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Él ganó con su sangre. Ya hay una iglesia que se llama así, que le puso el versículo completo. Pero somos eso, claro, si usted quiere, claro que sí. Dígalo, ahí está escrito. Pero el Evangelio no es la iglesia. El Evangelio no es la iglesia, no son los ministerios, no son los pastores. El Evangelio es Jesucristo revelado. Cuando hacemos al revés, la iglesia encierra la fe, encierra a Cristo, la encierra con formas, con todo lo que hagamos. Cualquier ministerio que no ponga a Cristo como centro, de allí lo del colegio, ¿no? Si no tengamos a Cristo como centro, principio y fin, alfa y omega. Vean lo del colegio, ese es el PI, el proyecto tiene que ser así. Si no lo hacemos así, encerramos en otra ideología, en otro pensamiento, aunque sea, diga, de corte cristiano, como algunos dicen, humanista cristiano, pero no resulta. No va a haber fruto, no va a haber fruto. Tiene que ser revelado. Tiene que ser revelado. Por eso Pablo en el 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un nacimiento de nuevo, tiene que ser de nuevo, porque si no he trabajado en vano. Todo este tiempo he trabajado en vano. El dolor de parto, el Evangelio es engendrar, es concebir, es nacer, es crecer, es llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es el Evangelio. Así somos ahora. Así es ahora. No es de otra manera. Así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, todos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Voy a citar por el tiempo. Capítulo 6, una cosa más. Capítulo 6. Solo una aclaración del capítulo 5, verso 16, verso 19 y verso 22. En el verso 19 dice, manifiestas son las obras de la carne,
Y en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a la carne son obras de la carne, en cuanto al Espíritu son frutos. Es distinto. Usted, se ve, claro que se... No. Es que es como dijo el Señor, ¿no? Del árbol bueno tiene un fruto bueno, el árbol malo, un fruto malo. No hay otra cosa. ¿Pero hay algún árbol bueno sin Cristo? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? O aquel que hace lo bueno viene a Cristo para que sus obras sean manifiestas, sean hechas en Dios, sean confirmadas. Pero no por sí mismo, ¿no? Es porque tiene esa hambre, esa sed de Jesucristo el Señor. Pero o son obras humanas, ¿no? Obras muertas, dirá el apóstol también, el escritor. Así dice, obras muertas. O fruto, que es fruto del Espíritu. En eso entonces el capítulo 6 está planteando algo que, yo sé, hermanos, el tiempo que tenemos, pero mire, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahora, vosotros que sois espirituales, no dice, hermano amado, no dice evangélicos, ¿ya? No dice cristianos, no dice religiosos, dice espirituales. ¿Y por qué? Porque eso es lo que cita Pablo: espirituales, carnales o naturales. De nuevo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que pueden haber hombres espirituales o carnales o naturales. Y el natural es un hombre común que no conoce al Señor todavía. No se le puede condenar a priori, no se le condena, está para ser salvo. Es al revés. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice, si hay alguno fuere sorprendido, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre está citada adelante, en el verso 23. Es parte del fruto de un creyente, de un hijo de Dios. Es algo del Espíritu en él. Con una máxima: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ese resumen está punteando aquí, ¿no? Es lo que sale en Romanos capítulo 14, los débiles en la fe. Es como uno sobrelleva a los débiles. De hecho, la palabra carga ya allí no es la misma que aparece en el verso 5. Aquí la palabra carga es alguien que se pega a uno. Es alguien que me necesita. Es como yo llevo a un niño una carga porque es chiquitito y sus pies tropiezan a cada rato. Entonces yo me lo tomo y lo llevo. Y como es débil, yo voy a llevar al niño, mi hermanito. Hay una historia muy fuerte de un niño que llevó a su hermanito cargándolo. No sé si ustedes saben, pero bueno. Y lo lleva por harto tiempo, que sea necesario, hasta que pueda recuperarse y pueda cruzar y pasar. Uno sobrelleva porque cumple la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley del Señor? ¿Qué mandó el Señor? Que nos amemos como hermanos, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Se recuerdan? Eso es. Cumplo eso. Romanos capítulo 14, Juan 13. Bueno, de eso está hablando, ¿no? De esa carga. Yo llevo a mis hermanos. Pero aquí viene la primera palabra que es necesario que ustedes la sepan. Dice, cuidado, verso 3. Porque el que se cree ser algo, ahí está. La primera palabra dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. A eso se refiere, no se engañe. ¿Por qué? Hay mucha confusión en estos pasajes porque como que se confunden, ¿no? Pero mire, porque el que se cree ser, los que se creían algo eran, ¿quiénes? Si estudiáramos a fondo esto, más que estudiarlo, lo buscáramos, eran los maestros. Los que debían, no queráis que nadie os llame maestros, que nadie os llame solo padres, ¿no? Entonces ellos no podían llevar, ni con un dedo tocaban nada, ¿no? Entonces había alguien que caía ahí golpeado y pasaba nomás. ¿Se acuerdan? ¿Quién es mi prójimo? Yo soy maestro. El contexto de Gálatas es aquellos hermanos que se consideraban más. Entonces, no, pues si él es débil, es débil. Díganme si no. Hemos leído el capítulo 14 hace varios domingos atrás. Díganme si no es así. Tomen varias cosas del capítulo 14 y póngala contemporáneamente en el tiempo actual. Y usted diría, no, eso yo no puedo soportar a un hermano así. Yo no ando, ¿cómo se le ocurre? Cuidado.
¿Cómo dice ahí? De nuevo, ¿quién lo lee? ¿Cómo dice? El que se cree ser algo. Dice el texto, zanja al Señor, ¿no? Es como dice allí, 1 Corintios 1:29, ¿no? Cuidado, el que se gloría, ¿no? Si alguno se gloría, gloríese en él, en el Señor. Pero cuidado con creerse algo, no siendo nada. ¿Por qué? Porque se va a engañar a sí mismo. O sea, en otras palabras, su siembra, en vez de ser para bien, lo que él haga va a ser para mal. ¿Por qué? Escúchenme. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? ¿Qué dijo? El discípulo, ¿cómo dijo? El discípulo, fuerte, no es mayor que su Señor. Dijo el Señor, bástele a su discípulo llegar ahí nomás. Ese era el problema de ese tiempo. Y hasta el día de hoy en el judaísmo, los rabinos, y usted dice, pastor, ¿por qué está haciendo así? Yo le voy a decir por qué. Porque la palabra burlar significa, y este es respingar la nariz y decir, ¿y por qué tengo que oírlo? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se cree? Literalmente la palabra significa levantar la nariz con desprecio y decir, ¿y qué se cree? ¿Y estos maestros qué se creen? ¿Qué se cree Pablo? No os engañéis. Entonces el que se cree algo se engaña. ¿Por qué? Porque le va a alcanzar la palabra, la regla que puso el Señor. Va a querer ser más que su maestro. Pero él va a partir también, pues, y va a llegar otro discípulo de él que va a querer ser más que él. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Va a querer ser más. ¿Quién de ustedes quiere que alguien sea más que usted en su trabajo? Por eso nos cuesta delegar. El problema es que cuando se delega, algunos quieren ser más también. Cuando se le ha delegado. ¿Qué hago? ¿Con qué me quedo? ¿Con quién nos podemos quedar? ¿Con quién el único que nos podemos quedar? ¿Con qué sentir? Cuidado, el Señor conoce nuestros corazones. ¿Ya? No nos apresuremos. Ojalá, dice Pablo, ojalá reinaseis. Así que cada uno entonces someta a prueba su propia obra. O sea, ya pues, si se trata de obras, ¿cuáles son pues? No de fruto, de obras. ¿Cuáles son? Está hablando de obras antes. Ya pues. Someta a prueba su propia obra. Esto era en el sentido antiguo de las comparaciones que se hacían entre los que enseñaban. Es increíble. ¿Quién tenía más discípulos? ¿Quiénes lograban más adhesión? ¿Cuántos llevo yo? ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos miembros hay en su iglesia, pastor? Es eso, ese es el engaño. Aunque el fruto no sea Cristo, no importa, tiene que haber cantidad. Y a la multitud, cuando el Señor se dio vuelta, ¿qué hizo? Parece que estaban todos incendiados siguiendo al Señor. Y el Señor tomó un cubo de agua, ¿cierto? Con harto hielo y apagó todo el incendio. Si alguno quiere venir en pos de mí, y empezó a decir cosas. ¿Y qué pasó con la multitud? Pero ahora quiero hacer una aclaración, hermanos. Y perdonen, pero quiero tomarme estos tiempos porque no sé cuánto tiempo. Dios sabe. ¿Cuántos discípulos dejó el Señor? Formados. El texto dice más de 500.
¿Dice así? ¿Lo han leído? ¿Por qué más de 500? Porque más de 500 lo vieron, ¿cómo? Resucitado. ¿Bautizó el Señor a algunos? Él no. ¿Sus discípulos bautizaban? ¿Sí? ¿Bautizaban? ¿Sí? ¿Pocos o muchos? ¿500 que lo vieron resucitado? ¿Ustedes creen que habrían vuelto atrás? ¿Que lo vieron resucitado y que lo despidieron? ¿Qué creen ustedes? Pero son personas que lo vieron resucitado. Son testigos. Lo hemos visto resucitado. El fruto, ¿no? Como dice la Escritura, primicias de los que durmieron. ¿Es así? Piense, imagínense. Y vamos concluyendo a esto. Dice, porque cada uno llevará su propia carga. A eso se refiere cuando carga allí, no es la carga de los otros, es como la mochila de un soldado. Cada uno debe estar totalmente cargado bien, habiendo aprendido bien todo el trabajo, cómo se hace, que no le falte nada, porque se le va a pasar revista un día de todo lo que se le dio y que tiene que llevar la carga que se le dio, la medida que se le dio, deberá haberla cumplido. Eso quiere decir. ¿Quiere llevarla? ¿Y cuántos todavía no se arman? ¿Cuántos? ¿Cuántos obreros queremos armarnos bien con lo que Cristo nos ha dado, nos ha concedido? ¿Queremos? Bueno, Él, y entonces ejemplifica, aquí llega al punto más álgido tal vez para muchos, el que es enseñado en la palabra. Aquí enseñado es catecúmeno o catequesis o los nuevitos, los que nacieron de nuevo. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De aquí viene el reconocimiento de los hermanos en el ministerio, las ofrendas o los diezmos. De aquí viene. Y añade, no os engañéis, o sea, ninguno se ponga en la posición de que yo no quiero ser enseñado, que yo valgo por mí mismo. Cuidado, no se engañe. Es que yo aprendo solo. Bueno, y por eso no participan. Muchos no participan con sus diezmos y ofrendas por un asunto personal en su corazón. Los diezmos y ofrendas no son para las personas. Dios tomará cuenta a cada persona de lo que recibió. Los diezmos y las ofrendas son para uno que vive. Se da testimonio de que Melquisedec recibió los diezmos y estaba vivo. ¿No es así? Y que todavía Cristo todavía los recibe. Pero es por su casa, por su ministerio, porque Él no quiere que ninguno de sus obreros esté sin su salario, que se deben dedicar. El obrero es digno, dijo el Señor, de su salario. Y se refirió de la predicación del Evangelio, de la enseñanza, de todo eso. Eso es lo que sale aquí. Además son palabras de Cristo. Las podemos confirmar que se refiere a diezmos. Pero entonces, no os engañéis. Dios, entonces ahí viene el texto. Dios no puede ser. ¿Y quién Dios va a poner a este para enseñar? ¿Y quién? ¿Cómo se le ocurre? Es Dios quien constituye. Cuidado, el Señor es el que los elige, amén. Así que reconozcamos a los obreros a quienes el Señor, Dios les está dando cada vez más, bendito sea el Señor, gracia. Si el Señor la da, es porque otros vamos a pasar. Cuidado de ninguno sobre otro y nos pongamos en una posición que no corresponde, ¿de acuerdo? Cada uno en su medida, en su lugar, como el Señor quiere. Pero vamos adelante. Así que reconozcamos a nuestros hermanos. Como quisiéramos que hubieran más, ¿no? Pero demos los diezmos. Todos. No nos engañemos. El que siembra para su carne, ¿cómo dice? De la carne segará corrupción. ¿Sabe qué quiere decir eso? Corrupción. No es que se vaya a ir a cometer algunos pecados nomás, no quiere decir que se va a deshacer todo. Es como la orina y el orín que corrompen todo. Pasarán los años y no habrá aprovechado nada. Es bien fuerte esa palabra, ¿no? Mas el que siembra para el Espíritu, ¿cuánto dicen amén? Del Espíritu segará vida. Sembrar aquí significa entonces poner la simiente que es Cristo en el corazón, ¿no?
Después enseñar acerca de la simiente que es Cristo al hermano, seguir adoctrinando al hermano en la simiente que es Cristo. Todo es en la simiente que es Cristo el Señor. Eso es sembrar para Él, es espíritu. Y terminamos, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Cómo dice? Varones obreros, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, como dice Pablo a los filipenses, la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe.